Entonces, el día de hoy estamos viendo este nuevo capítulo, amortización y fondos de amortización, ¿verdad? Vamos a copiar esa parte. Vamos a iniciar aquí capítulo 11. Capítulo 11, amortización y fondos de amortización. Ok, bien, ahí está eso. Vamos a agregar página, introducción. Algunas de estas secciones van a ser un poco sencillas porque hablan bastante de lo que ya hemos trabajado. Entonces el tipo de problemas es bien parecido a lo que ya hemos hecho. Es nada más que lo vemos con un enfoque un poco distinto, vemos, digamos que otra forma de trabajar los problemas, pero que muchas veces el trabajo que nosotros hacemos aquí es muy parecido a lo que ya hicimos en los capítulos anteriores. Aquí dice, se dice que un documento que causa interés está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas, tanto capital como intereses, son liquidadas mediante una serie de pagos. Entonces, por ejemplo, el pago de, la, de las cuotas de una casa, ¿verdad? De una hipoteca, ¿no? Entonces se obtiene una hipoteca por una casa y hay que hacer pagos mensuales y se logra amortizar hasta que, bueno, se han pagado todos los intereses y todos los fondos para capital. Una vez que ya se ha hecho todo el pago completo, se dice de que se amortizó, ¿no? La deuda, se amortizó la deuda. En el ejemplo 1, aquí tenemos una deuda de $5,000 con intereses al 5% convertibles semestralmente. Se va a amortizar mediante pagos semestrales iguales R en los próximos 3 años. El primero con vencimiento al término de 6 meses. Ahí el pago. Ok. Entonces aquí tendríamos semestres. Semestres. Aquí tenemos T igual a 0. Tenemos una deuda de 5,000. Una deuda de 5,000. El interés es 0,06 y debo de dividir por 2 porque dice convertible trimestralmente. Entonces tendría 0,03 por semestre. Por semestre. Se va a amortizar mediante pago. No es 0, no sería 0.05. Ah, gracias. Exactamente, sí, así es. Estaba bien, aquí está el lugar equivocado, pero eh, no sé de dónde saqué. Ah, quizá aquí había visto el 6. Gracias. Realmente es 0,05 y pues la tasa sería 0,025 por semestre. Entonces dice que en los próximos 3 años se estarán haciendo los pagos, ¿no? Uno hasta, bueno, aquí tenemos hasta 6, ¿no? 6 pagos, R. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese pago recurrente, ¿no? Esta anualidad. ¿De cuánto es la anualidad? Vamos a ver. ¿De cuánto es la anualidad, no? Entonces, simplemente hago la equivalencia, ¿no? Los $5,000 tienen que ser equivalentes a estos 6 pagos a una tasa de 0,025. Y de aquí solamente despejo R y ya obtengo la solución. Noten de que aquí no necesité nuevo conocimiento. Todo esto ya lo hemos visto. Es como que si fuera una continuación de la sección anterior, ¿no? Y este capítulo tiene muchos elementos del capítulo anterior. Y eso realmente, bueno, en ese sentido, por eso les decía, probablemente el parcial 3 sea el más complicado,
un poco más pesado que el parcial 4. Es probable. Vamos a ver ahí cómo salen los problemas, ¿verdad? Bueno, calculamos esto primero, ¿verdad? Este valor actual. Tendríamos 1 menos 1.025 a la menos 6 entre 0.025 y obtengo aquí, debería obtener un número menor a 5, ¿verdad? Y obtengo 5.5081. Ahora 5.000 lo dividiré por ese número, me da 907,75 al redondear, ¿no? 907,75 ya después de haber redondeado, y este es el pago regular semestral que hay que hacer. Vemos el libro entonces. 907,75, ahí está. Exactamente lo que está ahí. Bueno, realmente ahí no hay nada nuevo. Lo que, lo que hemos trabajado, lo que se ha hecho ahí, ya lo hemos hecho antes. Viene ahora lo que es la tabla de amortización, que usualmente por eso es que a veces esos problemas son un poquito largos, pero no es por la dificultad, sino que es por el hecho de que hay que hacer muchos cálculos. A veces hay que hacer cálculos de una forma un poco sistemática, ¿no? Entonces, la parte de la deuda no cubierta en la fecha dada se conoce como saldo insoluto. Entonces, pues ya después de haber pagado intereses, imagínate, va a ser 10 pagos para una deuda, en T igual a 5, haces la deuda, ¿no? Y pagas otra renta. Entonces habrás pagado aparte de los intereses más algo a capital, ¿no? Y lo que queda en capital es el saldo insoluto o capital insoluto en la fecha. El capital insoluto al inicio del plazo es la deuda original. Entonces en T igual a 1, bueno, aquí empezamos con T igual a 1, la deuda original de 5.000. El capital insoluto al final del plazo cero es, en teoría, sin embargo, debido a la práctica de redondeo al centavo más próximo, puede variar ligeramente de cero. Sí, entonces aquí al final el capital insoluto podría ser distinto de cero simplemente por problemas de precisión. Entonces, como hacemos aproximaciones, ¿no? Entonces es probable que no nos dé cero al hacer todos esos cálculos. Los financieros tienen los problemas, ¿verdad? Y estos ocupan números flotantes o de precisión doble. Estamos hablando de unos 8 o 16 decimales de precisión. Claro, ahí sale, no hay ningún problema de trabajar con tanta precisión en las computadoras, ¿verdad? Aquí como estamos en un curso y pues se podría en el futuro, yo estoy pensando incluir una parte computacional, ¿verdad? Entonces, ojalá que ya para el siguiente año pueda. Realmente estos últimos 3 años que he querido implementar también una parte computacional, no he podido porque pues ha sido un periodo un poquito pesado, los 3 años en efecto. Pero bueno, en algún momento habrá chance de hacer eso. Vamos a ver. Entonces, el capital insoluto justamente después de que se ha efectuado un pago es el valor presente de todos los pagos que aún falta por hacerse. Ahí está otra forma de, por ejemplo, calcular el capital insoluto en T igual a 3. Y ahora la tabla de amortización. Construir la tabla de amortización del ejemplo 2. Entonces, lo importante es tener a la mano la renta que se calculó y la tasa de interés. Aquí realmente es, este es
pues un problema no tan complicado. Vamos a ver. Aquí simplemente estoy viendo la forma más sencilla de hacer esta tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos herramientas para hacer la tabla. Vamos a ver, insertar. Como se hacen al final 6 pagos, ¿verdad? Tendría yo 7 filas, 8 con estos, con esta fila, pues 8 por 4. Vamos a ver. No, algo no salió bien ahí. Vamos a ver. Ok, periodo. Capital insoluto. Interés vencido. Y pago capital. Bien, vamos a hacer más grandes estos espacios. Vamos a ver. Muy bien. Ahí se ve eso. Sí, está bien, está bien. Eso. Bien, entonces, periodo uno, ¿no? El capital insoluto. El capital insoluto son 5,000 pesos. El interés vencido sería para el final del primer periodo. El interés, aquí vamos a poner el interés 0,025 multiplicado por el capital insoluto. Entonces, tendríamos 5,000 multiplicado por 0,025, $125 es el interés vencido. Y ahora, ¿cuánto es el pago a capital? ¿De cuánto nos salió nuestro pago regular? Bueno, 907,75. Entonces, lo que se paga a capital es la renta que da la persona menos el interés. Eso es lo que va a capital. Por lo que iría entonces 907,75 menos 125. Y obtenemos aquí 782,75. Ok, entonces para t igual a 2, vaya, como este fue el pago al capital, entonces eso se deduce del capital insoluto. Entonces a 5,000 le restamos estos 782,75. Eso es lo que se fue a capital. Y ahora el saldo insoluto al inicio de t igual a 2, pues del segundo periodo serían 4,217,25. Y el interés en lo que va a transcurrir en ese semestre sería la tasa de interés por semestre multiplicado por esa cantidad. Entonces multiplico ahí por 0,025 y obtengo 105,43. 105,43. Y ahora, pues, bueno, el pago que se hace a la deuda, le tengo que restar los intereses y eso es lo que se va para capital. 907,75 le resto 105,43 y obtengo 802,32. Esto es lo que se va a capital. Y ahora mi capital insoluto se reduce en 802,32.
Entonces, 4.217 con 25 centavos. Le resto esos 802 con 32 y ahora obtengo 3.414 con 93 centavos. Luego le aplico los intereses para saber en ese semestre cuánto gana en intereses, ¿no? A ver, no sé si en algún momento multipliqué por .025. Espero que no me haya equivocado. Me suena como que en cierto momento puse 125. Espero que no. Sería una pérdida un poquito grande de tiempo. Bueno, voy a volver a hacer los cálculos. 5.000 por .025. 125, el primero está bien. Vemos el otro. 4.217 con 25 por .025. 105 con 43. Bien. Ah, pues sí, estoy bien. 3.414 con 93 por .025. 87, 30, 85, 37. Y ahora, pues eso es lo que le resto al pago que hace la persona a favor de, bueno, a restárselo al capital, ¿no? Entonces, tendría 907,75 menos 85,37. 822 con 38. Es lo que ahora se va al saldo insoluto. Entonces, a 3.414,93 le resto esa cantidad que tenía de 822,38 y ahora tengo 2.592,55. Y ahora lo multiplico eso por 0.25 para ver cuánto ganó de intereses en ese semestre, ¿no? Yo tengo ahora, cada vez ese número se está volviendo más pequeño, ¿verdad? Estamos llegando, aquí deberíamos llegar a cero o aproximadamente cero. Bien, a 907,75 le restaré 64,81 y obtengo ahora 842,94. 842,94. Y esto es lo que se le resta al saldo insoluto, que es 2.592,55. Y ahora esto es 1.749,61. Veamos cuánto ganó de intereses esta cantidad durante el semestre. Al multiplicarlo por .025, está ganando ahora 43,74 al pago de 907 con 75. Le resto esos 43,74 y obtengo 864 con un centavo. Finalmente, el saldo insoluto sería ahora 1.749,61 menos 864 con un centavo. Obtengo ahora 885 con 60 centavos. A ver, calculemos los intereses. 22,14. 22,14. Vamos a ver. Y ahora, pues, esto se le resta 907,75. Y tengo 885,61. 885,61. Bueno, y cuando hago la resta, noten que aquí la diferencia es un centavo. Menos un centavo. Y aquí ya no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque se supone que en t igual a 7 ya se saldó la deuda, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso sería el inicio del séptimo periodo, ¿no? Es decir, todavía en t igual a 6. Simplemente porque aquí empecé con el periodo 1, ¿no? Aquí lo etiqueté con el periodo 1. Estos números, pues, eh, pues sí, son más que todo etiquetas, ¿no? Pueden ver que no necesariamente nos pega al 100%, ¿verdad? Pero quizás, a ver, lo dejemos así simplemente porque reflejar el hecho de que, bueno, eso es lo que nos dio, ¿no? Si estuviéramos trabajando con computador de alta precisión, sí, aquí nos daría 0 en efecto. Entonces, y esa es la tabla de amortización. Noten de que hay que hacer varios cálculos repetitivos, ¿no? Eso es lo que no me llega mucho de las tablas de amortización, que pues hay que hacer los mismos cálculos una y otra vez, ¿no? Entonces, claro, con Excel, pues sale un poco más sencillo esto, pero es una parte que no he todavía trabajado para el curso. No creo que salga para este ciclo, quizá para el siguiente, si va a salir. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, había alguien por ahí que me había indicado que había un error. Le voy a dar medio punto a esa persona. No sé si todavía está ahí conectada. Que me da ahí su número de carnet. ¿Cuál error? El que tenía mal el porcentaje. Sí, sí, ese es Pues yo le... René. Sí, René Portillo. Carnet. PG Ujú. 257. 200 y luego el 57. Ok, bien. Entonces hay un medio punto para cualquier parcial. O sea, eso es importante, ¿verdad? Que si me corrían ustedes, pues hayan ahí algún error, ¿no? Pues es de beneficio para todos. Es de beneficio para todos. Bien, ya habiendo anotado eso, no sé si ustedes ven alguna pregunta ahí, algún comentario. Está fácil, ¿verdad? Realmente está más fácil esto que el capítulo anterior. Está un poco más fácil. Estamos ocupando los mismos conceptos, estamos ocupando. Eso es bueno, ¿verdad? Que se estén reutilizando estos conceptos de tal forma que los vayan a perfeccionar, ¿no? Vamos a ver, no sé si había ahí alguna pregunta. Yo les María. Sí, dígame. estoy viendo que esta fórmula se puede ocupar para hacer el cálculo, por ejemplo, de las cuotas que le dejan a uno un préstamo del banco. Sí, No sé si se definitivamente. basa el banco en este tipo de fórmula. Definitivamente. Yo lo hago también, pues cuando he pedido préstamos. Yo sí veo una diferencia, pero es por el hecho de que también ellos cobran algunos seguros y otras cosas, ¿no? Entonces, pero en efecto, la cuestión es que se debe acercar. Cada vez que uno va a una institución financiera, debería pegar, bueno, no pegar exactamente, porque pues hay algunos detalles por ahí que hay que ver de impuestos, pero que más o menos debería tener una cercanía, ¿no? Entonces, hay Sí, lugares. lo que pasa es que yo quise una vez calcular los intereses, pero ellos tienen, no sé si es la fórmula o ellos tienen una política que los intereses son bien altos al inicio del pago de las cuotas. Entonces
No creo que lo hagan así como calculando por mes con el saldo insoluto, el capital insoluto. ¿Y ese es de interés variable o interés fijo? Eso es lo único que no recuerdo, Liz, pero sí me llama la atención porque nunca me dieron los cálculos a mí con la tasa de interés y por eso le decía yo si es que los bancos ocupan esto, pero ahora ya con este conocimiento sí puedo revisar porque yo tengo el plan de pago del banco. Sí, definitivamente es de revisar, ¿no? Eh, y crear estrategias financieras también, porque realmente vale la pena preguntar en varios lugares, ¿verdad? Ahí, de hecho, un compañero docente, creo que les había comentado, me está diciendo que se pensaba pasar los fondos, a pesar de que, pues sí, el préstamo ya lo tiene aprobado de la hipotecaria, ¿no? Pero que allí le cambiaron los intereses, entonces que saltaron de, no sé si de 8% a 10%, algo así, entonces me estaba comentando como que saltaron los intereses ahí. Y vale la pena buscar ahí otras posibilidades y que si al final sale mejor otro lugar, pues siempre que sea confiable, ¿verdad? Entonces asegurarse que sea confiable, pues hacer los movimientos correspondientes, ¿no? Y uno automáticamente pues baja sus gastos. Y sí, yo hago los cálculos casi que en cualquier institución financiera que yo voy. Sí vi yo un ejemplo una vez, no conmigo, sino que con otra persona de una deuda donde la tasa no fue, realmente las fórmulas no las tenían bien, realmente las tenían mal, entonces, pero iba a favor de esa persona, entonces, pues sí, en algunos lugares no tienen, no tienen bien sus fórmulas. Yo esperaría que en cualquier institución financiera si los tengan, ¿verdad? Si los tengan bien. Sí vale la pena y pues comparar estos resultados teóricos que tenemos acá con los resultados reales, ya sea en depósitos ahorros, en dividendos ¿cómo se llama? De cooperativas o distintos productos financieros de préstamo, ¿no? También ver cómo se llama, poder analizar que estos lugares de préstamo, ¿no? Que tienen tasas altas, poder ahí hacer una estimación, ¿no? Y así, ¿no? Pues sí, es parte de, bueno, en este caso no es muy, es algo a veces que no es muy complicado, ¿verdad? A veces hay que hacer esos cálculos de tasa de interés y es como el problema de donde estuvimos utilizando prueba y error, ¿verdad? Esos son los problemas más complicados de los conjuntos de problemas más complicados que nosotros vemos en este curso. Y a veces eso es algo que yo trato de calcular ahí también. Pero sí, ahí vamos a ver cuando ponemos aquí también un ejemplo de algún estado de cuenta y poder empezar a comparar resultados teóricos como visto en clases con los reales, ¿verdad? Y eso es para que se le sienta mayor sabor al curso. Ok, Licenciado, sí, una consulta. En este caso hemos tenido que no nos cuadra toda la tabla porque no tenemos tanta precisión y sobra un centavo. ¿Hasta qué sí. punto podríamos considerar correcta nuestra respuesta? Es decir, si no sobraran un centavo, sino 10 o 15 centavos. Bueno, pues en mi experiencia, vamos a ver, aquí había un ejemplo donde, de hecho, en los memes, ¿verdad? Los memes en el que les mostré ayer, en efecto, vamos a ver cómo era este, porque pareciera que la diferencia era un poco grande, ¿no? Pero porque la escala de los números era bastante grande. Entonces, vaya, para este caso habíamos empezado, vamos a ver, con un saldo inicial de 3,000 y al final quedaron $2. Entonces, esto es menos del 0,1%. El 1% de 3,000 es 30. El 0,1% es 3. Esto es, la diferencia es menos del 0,1%.
yo diría de que si la diferencia aquí es menor al 0.1%, no me preocuparía mucho. Si supera el 0.1%, ya empezaría a revisar los cálculos. Entonces, en este caso, quizá el estudiante utilizó todavía menos precisión de la que yo ocupo. Vamos a ver si en algún momento ocupas menos precisión, o sea, si en algún momento ocupaste dólares enteros, pues podrías ahí, ¿cómo se llama? Añadir bastante imprecisión, porque en una cadena de cálculos, si hubo un momento en el que metiste mayor imprecisión, eso se mantiene, ¿verdad? Entonces, para que esto sea lo más preciso posible, la precisión se debe mantener en todo el curso de los cálculos, ¿no? Y aquí pues trabajé al centavo más cercano. Pues sí, yo esperaría que no, no subiera esto de el 0.1%. Aquí el 0.1% serían, a ver, el 1% sería 50, el 0.1% sería 5. Realmente aquí hay una precisión bastante grande, una precisión como el 0.0001%, algo así. La precisión aquí ha sido bastante grande, bastante buena. Entonces, sí, yo, si estuviera dentro del 0.1%, no me preocuparía tanto. Si sale de eso, entonces sí, ya empezaría a volver a hacer los cálculos. Esa sería la recomendación. Así es. No sé si la pregunta quedó respondida ahí. Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces, bien, aquí está pasemos aquí a un ejemplo interesante, el 3. Vamos a ver. En el ejemplo 1, hallar el capital insoluto justamente después del cuarto pago y comparar con la cifra de la tabla del ejemplo 2. Después del cuarto pago, a ver, este es después del primer pago, después del segundo, después del tercero, después del cuarto. Entonces nos tendría que dar esta cantidad después del cuarto pago. El que está en t igual a 5, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Bueno, pues si queremos hallar ese saldo insoluto, es porque vamos a ver, en t igual a 4, en t igual a 5 y en t igual a 6 se hicieron dos pagos, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es pasar estos a valor actual. Vamos a ponerle ahí una C. C sub 4, indicando de que lo estoy haciendo para t igual a 4, ¿no? Aquí solo hay dos de ellos. Quizás simplemente voy a ocupar r por 1 más i a la menos 1 más r por 1 más i a la menos 2. Pues esto es r por 1 más i a la menos 1, factor de 1 más i a la menos 1. Veamos cuánto da esto. R es 907,75 y i es 0.025. Entonces, por 1.025 a la menos 1 más por multiplicado por 1 más 1.025 a la menos 1. 1749. Me parece que es lo que tenemos ahí, ¿no? 1749,62. Vamos a ver qué tan precisa fue nuestra respuesta. 1749, un centavo de diferencia. Estamos bien. Estamos bastante bien.
Ok. Tenemos este otro problema. Vamos a ver. Ok, bueno, no sé si hay preguntas en esto. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Solamente fue pasar a t igual a 4 esto, ¿verdad? Podría haber ocupado la fórmula de anualidades, ¿verdad? Para pasarlo a t igual a 4. La idea es ver cuál forma es la más rápida. Bueno, entonces veamos el siguiente. Interés en el valor de un bien adquirido. Cuando se compra un bien mediante una serie de pagos parciales, el interés del comprador del bien en cualquier tiempo es aquella parte del precio del bien que ha pagado. Al mismo tiempo, el interés del vendedor del bien es aquel que queda por pagarse. Esto es el capital insoluto en la fecha. Claramente vemos que interés del comprador más interés del vendedor es igual a precio de venta. Bien, aquí hay un concepto también importante porque, y se da, por ejemplo, cuando la gente, se da bastante en las hipotecas, cuando la gente ya no puede pagar en cierto momento, ¿verdad? Imagínense que se adquiere una hipoteca por 30 años, pero que a los 15 años la persona ya no puede pagar. Entonces, pero sin embargo que hizo los pagos correctos durante los 15 años, ¿no? Entonces, la casa, o sea, parte del pago la persona la hizo, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuánto ha pagado la persona de la casa, no? En este caso, la mayor parte se ha ido para pago de intereses. Y la otra parte es la parte que le queda al banco, ¿no? Entonces, para que el banco se pueda quedar con la casa, tiene que darle la parte de lo que el comprador, pues, aportó, ¿no? En la realidad de esta situación, quizá un poquito más, digamos que triste para los que no logran hacer los pagos, porque pues la mora empieza cada vez más eh, los intereses aumentan, ¿no? Y eso empieza a comerse el pago que se hizo a capital, y a veces sí la persona logra perdiendo pues tanto la casa como los pagos que hizo, ¿verdad? Eso también es de notarlo con bastante cuidado, ¿no? Que una persona no puede hacer los pagos de la casa, pues poder parar eso y poder seguir con la parte que le corresponde, ¿verdad? Sin aumentar la mora, eh, que de repente eso podría generar más intereses que le vayan a comer lo que ya pagó lo que ya pagó al capital. Aquí en el ejemplo 4, bueno, aquí está la fórmula fundamental, ¿no? Interés del comprador más interés del vendedor es igual al precio de venta. Veamos el ejemplo 4. M compra una casa en 25,000. Paga 10,000 de cuota inicial y el saldo la amortiza con intereses al 6% convertible mensualmente, mediante pagos iguales a final de cada mes, en los próximos 10 años. ¿Cuál es el interés del comprador? Justamente después del 50º pago periódico. Vamos a ver. Entonces esos pagos se hacen mensualmente. Entonces en T igual a 0 hay una deuda de ¿cuánto? Bueno, 15,000, ¿no? Porque
valía 25,000 y se pagaron 10,000, entonces $15,000 es la deuda en t igual a 0. En t igual a 1 pues se paga una renta y así, ¿no? Vamos a llegar a t igual a 49, 50, 51. Y al final, vamos a ver, 10 años, es decir, que se hacen en total 120 pagos. Al final se hacen 120 pagos. Bien, ¿cuál es el interés del comprador? Justamente después de hacer el 50º pago. El interés aquí es de el 6%. Hay varias formas de hacer esto. Vamos a ver cuál sería una forma para hacer esto. Dos formas. Vayan, vamos a hacerlo con distintos colores. Primera forma es que yo pase mi saldo insoluto a t igual a 50, yo le reste los pagos hechos hasta esa fecha. Y la segunda forma es que yo pase los pagos remanentes a t igual a 50. Entonces, segunda forma. Debería dar lo mismo. Bien. El interés ahí, 6% convertible semestralmente. Aquí hay un pequeño error. Tenía que dividir por 12. Tenemos ahí el porcentaje, habiendo dos raras ahí. Y esto es 0.005. Ahí está. Muy bien, entonces la primera forma y el saldo insoluto. Saldo insoluto en t igual a 50. Bueno, aquí saldo insoluto. Pues simplemente es 15,000 multiplicado por 1 más i elevado a la 50 menos estas 50 pagos de cantidad de R. Pero no hemos calculado R y eso, eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, pues ya lo vamos a hacer. Pero aquí tenemos el saldo insoluto. Hagámoslo por acá entonces. 15,000 tiene que ser igual a 120 pagos. A ver, 120 pagos de cantidad de R a una tasa de 0.05. Veamos cuánto vale R entonces. Veamos cuánto vale R. Bueno, pues tendríamos 1 menos 1.005 elevado a menos 120 entre 0.005. 90,7 centavos. Ya tenemos cuánto vale R. Podemos calcular entonces cuánto vale esto. 15,000 multiplicado por 1.005 elevado a la 50 menos R, que es 90,7 centavos, multiplicado por 1.005 elevado a la 50 menos 1 entre 0.005. Y obtengo 14,146. A ver, este número es demasiado grande. Habré cometido aquí un error. Vamos a ver, voy a volver a hacer este cálculo. Perdón, es que lo que valía 90 era esto. Entonces a 15,000 entre 90 me da 166. A ver, aquí estaba este error. 166,53. 53 centavos. Vaya, ahora corregido.
Vamos a ver, ya aquí lo tengo en el historial de la calculadora. Sustituye el 90 por ese 166,53 y obtengo aquí finalmente 9.815. Ya es una cantidad más razonable, ¿verdad? Entonces, inmediatamente yo analicé, bueno, que si me daba 14.000 y fichas, casi no se había pagado a capital, ¿verdad? Y a pesar de que son 120 pagos, pues el hecho que te igual a 50, casi no se había pagado nada, me parecía bastante sospechoso. Y ahora podemos ver la segunda forma, ¿no? El saldo insoluto sería el valor actual de estos pagos que hacen falta, que sería 120 menos 50, 70 pagos. R por A70.005. 166,53 multiplicado por 1 menos 1.005 elevado a la menos 70 entre 0.005 y obtengo 9.815,18 18 centavos. Una diferencia probablemente debida a que aquí podría haber mayor precisión, ¿verdad? 9.815,18. La diferencia de cuántos centavos es por cada método. Tenemos una diferencia de 9 centavos. 9 centavos. Y en parte se explica por el hecho de que ese número, yo podría haber puesto más decimales aquí, ¿verdad? Y en ese caso sí hubieran dado iguales los dos. Sí hubieran dado iguales. Pero bueno, pues a una escala de casi 10.000, una diferencia de 9 centavos. A ver, tenemos casi 10.000. 10% es 1.000, 1% es 100, 0.1% es 10, 0.001% es $1. Entonces nuestra precisión es mayor que 0.001%. Realmente no hay quejas ahí, ¿no? Y se entiende por el hecho de que nosotros estamos redondeando el centavo más cercano. Bien, no sé si hay preguntas acá. Entonces el interés del comprador sería este. A ver, yo le puse saldo insoluto. No, el interés del comprador es lo otro, ¿no? El interés del comprador es lo opuesto a esto. Entonces, el interés del comprador, vamos a ver, interés del comprador, pongamos aquí en el tiempo t. Bueno, el interés del comprador en el tiempo t más el saldo insoluto en tiempo t es igual al valor del capital, ¿no? Entonces, en cualquier tiempo, ¿no? Por lo tanto, el interés del comprador en t igual a 50 es igual a el capital menos el saldo insoluto en t igual a 50. Puedo ocupar cualquiera de esos, ¿no? Entonces, el saldo insoluto eran 15.000. Voy a ocupar el primero que obtuvimos, ¿no? El de 9.815 con 27 centavos. Y obtengo aquí 5.184. Eso es lo que ha pagado la persona a capital. El resto se ha ido a intereses, pago de intereses. Nosotros nos vamos al libro. Vamos a ver. El precio de venta, su interés es 15.184.
15.184, porque, y aquí hay un detalle, pues pagó 10.000 inicialmente, ¿no? Entonces eso también se cuenta, eso también se cuenta. Entonces realmente es esta cantidad más 10.000. Por lo tanto es 15.184,73, porque hizo un pago inicial de 10.000. A ver, 15.184,82 centavos. Una diferencia de 9 centavos. Sí, había que sumarle a ICE. Bueno, pero el capital es 25.000. Ah, pues realmente este capital sería 25.000. Sí, mejor lo voy a arreglar de esa forma. De un solo aquí hubiera sido 15.000. Porque este capital es de 25.000. Y yo había puesto 15.000. Sí, eso es. Ok, pues ahí está entonces la resolución. Pueden leer también cómo lo han hecho ahí en el libro. Vamos a ver el siguiente problema. Extinción de deuda, de deudas consolidadas. Y hay que construir una tabla de amortización. Este problema está un poco largo. Vamos a ver si lo vemos mejor el lunes. El lunes podríamos ver hasta depreciación, agotamiento. No sé si llegaríamos hasta agotamiento. Pero bueno, quizá dejamos ahí pegado el problema. Extinción de deudas consolidadas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna pregunta ahí? Noten que las mismas fórmulas estamos ocupando. Entonces, incluso resolver estos problemas les ayuda para el examen, incluso por el hecho de que es un capítulo después, ¿verdad? Pues, muy bien, entonces el siguiente miércoles tenemos el examen, ¿verdad? Quizá el día lunes terminamos con los problemas de ejemplos del capítulo 11. El día martes podríamos terminar con, no, el día martes sería ahí ya repaso, ¿verdad? Y el miércoles ya el parcial. Y así terminaríamos la semana 12. Ya en aras del hecho de que estamos visualizando el fin del curso, ¿no? Ya queda poco. Bueno, pues no sé si hay preguntas o nos quedamos hasta acá. Hasta este tema, o este capítulo viene el parcial, ¿verdad? El parcial del miércoles no sale el 11 sino queda 9, 10 y el de Villalobos, problemas para examen del capítulo 5, que les compartí también en el grupo de WhatsApp. Entonces, eso Ok, no viene. No viene este capítulo 11. Vendría en el parcial 4, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos. Lo vemos hasta acá porque el siguiente problema es bastante largo, entonces pues mejor lo vamos a dejar acá. Y nos vemos entonces el día lunes. Pasen buenos días.